Había estado enamorada de Ethan Ford durante 8 años, la estudiante a la que él patrocinaba con una beca, Lily Stone, también se había aferrado a él durante 8 años, y él la despreciaba profundamente. A menudo decía cosas tan crueles que eran insoportables de escuchar, pero al final, por culpa de ella, me dejó sola el día de nuestra boda. Esa chica loca estaba amenazando con suicidarse. Él dijo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a alguien sin salvarla, y me pidió que fuera un poco más comprensiva. Dijo que ya había aceptado casarse conmigo, así que ¿qué más podía estar insatisfecha? Agarré la mano de Ethan y, entre lágrimas, le supliqué que no se fuera. Le dije que Lily solo lo hacía a propósito, pero sus ojos se llenaron de disgusto y decepción al mirarme. Sophie, ¿cómo no me di cuenta antes? De que eras una persona tan celosa. Viendo su espalda mientras se alejaba sin dudar, finalmente perdí toda esperanza, me quité el velo y arrojé mi ramo de novia. Y anuncié en el acto que la boda quedaba cancelada. Realmente ya no quería casarme con él, pero más tarde ese arrogante joven heredero de la familia Ford sostuvo un anillo de diamantes y se arrodilló toda la noche frente a mi puerta solo para preguntarme, ¿te casarás conmigo? Nunca esperé que Lily Stone apareciera en mi boda, con Ethan Ford, vestida de novia. Caminó directamente al centro del escenario, me miró fijamente y dijo con claridad, palabra por palabra, que ella era quien más amaba a Ethan Ford, la más digna de casarse con él, y que yo no era más que una amante descarada. Me dijo que conociera mi lugar. En cuanto terminó de hablar, el público estalló en un alboroto. Aunque la boda no era grandiosa. Todos los familiares y amigos de ambas familias estaban presentes. Nos habían visto crecer juntos desde la época escolar hasta este día. La repentina aparición de Lily Stone dejó a todos completamente atónitos. Antes de que pudiera reaccionar, Ethan ya la había apartado. Y la reprendió con severidad para que no causara más problemas, pero ella estaba decidida a armar un escándalo. Sacó un cuchillo de fruta que había preparado de antemano. Y lo presionó contra su propia muñeca. Ethan Ford, dijo, ahora tienes 2 opciones, o te casas con ella y esperas a recoger mi cadáver. O vienes conmigo ahora mismo y rompes completamente con ella. Al terminar de hablar, las lágrimas corrían por su rostro, haciéndola parecer digna de lástima. Se oyeron murmullos entre el público. ¿Está mentalmente enferma? ¿Quién la dejó entrar? ¿Dónde está la seguridad? Llamen a la policía, no dejen que esto se convierta en un asesinato. Al ver a Ethan paralizado, el padrino le recordó amablemente que no se quedara allí sin hacer nada. Le dijo que resolviera la situación rápido, que había muchos familiares y amigos observándolo, otros también intervinieron recordándole todo lo que él y yo habíamos superado, insistiendo en que no perdiera la cabeza en un momento tan crítico, y que esa mujer claramente tenía serios problemas. Ethan Ford, te doy una última oportunidad, gritó Lily Stone con una hostilidad inconfundible. Baja el cuchillo, dijo él, si hay algo podemos hablarlo con calma. No hay nada que hablar, respondió ella. Tienes que elegir, o ella o yo. Ethan me miró solo una vez y, en esa única mirada, supe que había perdido. Vi mover sus labios mientras me decía suavemente, lo siento, Sophie, no puedo verla morir, lo sabes. Su estado mental es muy inestable, el médico dijo que no puede soportar ningún estímulo. Después de decir eso, tomó la mano de Lily Stone y se dirigió a la salida. Instintivamente corrí tras él para detenerlo, bajando la voz y suplicándole que no se fuera. Le dije que Lily solo estaba fingiendo, que no se atrevería realmente a suicidarse, que durante tantos años siempre había sido así. La mirada con la que me observó se llenó aún más de repulsión. Sophie, ¿por qué no me di cuenta antes de que eras tan celosa? Ya acepté casarme contigo, ¿qué más quieres? Lily Stone está en este estado y aún así quieres jugar con una vida. En mi confusión, vi cómo la comisura de los labios de Lily Stone se alzaba en una sonrisa casi imperceptible, cargada de provocación victoriosa. Provocada, hice un último intento y le dije a Ethan Ford que si se iba con ella, romperíamos. Él respondió fríamente, entonces rompemos. Viendo su espalda alejarse sin vacilar, finalmente perdí toda esperanza, me quité el velo, tiré el ramo y anuncié la cancelación de la boda. Dije que ya no me casaría, desde ese momento, no tendría nada más que ver con Ethan Ford jamás. Pensé que podría mantener la calma. En aquel entonces, cuando mi madre se lanzó desde más de 20 pisos frente a mí, no derramé una sola lágrima, pero ahora, cuando me quitaron el vestido de novia cubierto de diamantes, no pude evitar que mis ojos se enrojecieran. Desde los 18 años, cuando me enamoré por primera vez de Ethan Ford, había soñado con casarme con él, habían pasado 8 años, y ahora, me había dado una boda grandiosa,
Apenas unos minutos antes había estado frente a todos confesándome su amor. Dijo: Sophie, Dios ha sido injusto contigo, demasiadas dificultades y tormentas han golpeado tu vida, pero está bien. A partir de ahora yo te protegeré. Amarte es lo mejor que he hecho, y llevarte a casa es la mayor felicidad de mi vida. Desde ahora seré tu refugio. Estaba tan conmovida que lloré, sintiendo que todas las heridas de la vida se calmaban en ese instante. Y sin embargo, en el momento de intercambiar los anillos, Lily Stone apareció en la boda, vestida de novia, poniendo fin a 8 años de sentimientos. No era la primera vez que Lily Stone se interponía entre nosotros. Yo había amado a Ethan Ford durante 8 años, y ella también se había aferrado a él durante 8 años. Más de una vez, delante de mí, él dijo que nunca había visto a alguien tan descarada como ella. Afirmó que, aunque no quedara ninguna otra mujer en el mundo, jamás le dedicaría una sola mirada. Al principio le creí. Después de todo, Lily Stone no era hermosa. No era el tipo de mujer que le gustaría a Ethan Ford, pero en algún momento su actitud hacia ella empezó a cambiar poco a poco. Incluso suspiraba con indiferencia diciendo lo lamentable que era. Lily Stone decía a menudo que había sido maltratada por sus padres adoptivos. Contaba que en la secundaria casi había sido violada por su padre adoptivo. Decía que sin la ayuda de Ethan nunca habría podido entrar a la universidad. Decía que él era su benefactor y que quería devolverle todo con su vida entera. Más tarde descubrí que había fijado su chat con ella en la parte superior y que sus conversaciones eran cada vez más frecuentes, cada vez que le preguntaba al respecto. Decía que solo sentía lástima por ella, o que la trataba como a una hermana menor, o me culpaba diciendo: Sophie, ¿por qué estás celosa de ella? Estás siendo irracional. Yo estaba completamente agotada, pero aún así asentí y acepté cuando me propuso matrimonio. Después de todo, era el hombre que había amado durante tantos años. Pensé que viviríamos una vida extremadamente feliz juntos, pero nunca imaginé que convertiría todos mis años de esfuerzo en una broma. Cuando los invitados fueron abandonando la boda, recogí mis cosas y me preparé para irme, pero la madre de Ethan Ford me detuvo. Me dijo: Sophie, Ethan solo actuó por impulso, no se lo reproches. Lily Stone ha sido patrocinada por nuestra familia durante muchos años. Esa niña ha sufrido de verdad y ahora está deprimida, podría suicidarse en cualquier momento. Ethan solo teme provocar una muerte. Sonreí y le dije: no pasa nada, tía, ya hemos roto. Lo que ocurra entre él y Lily Stone ya no tiene nada que ver conmigo. Ella pareció un poco atónita y al final no dijo nada más. En realidad, la madre de Ethan Ford siempre había sido muy buena conmigo. Ella y mi madre eran amigas cercanas. Todavía recuerdo que cuando era pequeña, cuando mi padre huyó con su amante, mi madre no pudo aceptarlo y se suicidó. Fue la madre de Ethan quien se arrodilló en el suelo. Me abrazó con fuerza y me habló con un dolor desgarrador: buena niña, a partir de ahora eres mi hija, cuidaré de ti en lugar de tu madre. Y después realmente hizo todo lo que dijo, se quedaba a mi lado toda la noche cuando tenía fiebre. Aprendí a cocinar los platos que me gustaban, iba de compras conmigo como una amiga íntima y a menudo me hacía regalos para que sintiera su cariño y cuidado. Nuestras dos familias habían sido vecinas desde que éramos pequeñas, hubo incluso más veces en que comí en su casa que en la mía. Especialmente después de que mi madre falleció, viví con mi abuela, pero ella llevaba muchos años enferma y no podía cuidarme bien. Así que a menudo me convertí en una invitada habitual en la casa de los Ford. Fue también desde entonces que Ethan Ford empezó a protegerme. Cada vez que otros niños se burlaban de mí por no tener madre, él siempre era el primero en salir a defenderme y pelear por mí. Luego me tomaba de la mano y prometía con seguridad: Sophie, no te preocupes, cuando crezca, definitivamente me casaré contigo. ¿Cómo iba a tomarse en serio una broma infantil? Pero en aquel entonces yo realmente lo creí. A medida que crecíamos, cada vez que lo veía reír y hablar con otras chicas, me sentía enfadada. Si veía que alguien le escribía una carta de amor, la tiraba en secreto a la basura. Delante de él no podía controlar mi corazón acelerado ni mi rostro sonrojado. Más tarde me di cuenta de que me gustaba. Pero él siempre parecía tratarme como a una hermana menor. No fue hasta la preparatoria, cuando cada vez más chicos empezaron a perseguirme, que él comenzó a sentirse amenazado y los ahuyentó. Sophie Moore es mía, si alguien se atreve a perseguirla otra vez, no lo dejaré seguir en esta escuela. Cuando cumplimos 18 años, oficialmente comenzamos a salir y desde entonces nunca nos separamos. Fuimos a la misma universidad, estudiamos la misma carrera y nos graduamos juntos. Luego trabajamos juntos en la empresa de la familia Ford. La madre de Ethan solía decir que yo tenía una buena cabeza para los negocios, que con mi presencia se sentía tranquila respecto al grupo Ford y que Ethan no podía arreglársela sin mí.
Nunca dudé ni una sola vez de su amor. Pensé que toda mi vida estaría ligada a él, hasta el punto de considerar siempre a la familia Ford como mi propio hogar. Pero al final me equivoqué. Él no era el puerto de mi vida, solo un transeúnte. Al recordar todo lo sucedido, mi corazón se contrajo dolorosamente. Y mi visión se volvió borrosa poco a poco. De repente se oyó un fuerte estruendo. Fui atropellada por un Bentley negro que pasaba a toda velocidad. Antes de poder reaccionar, perdí completamente el conocimiento. Cuando desperté, ya estaba acostada en una cama de hospital. Muchas partes de mi cuerpo estaban fracturadas y mi cabeza se sentía como si la estuvieran partiendo con un martillo. El médico dijo: «Señorita Moore, en este accidente, su cabeza sufrió un impacto severo. Hay una hemorragia interna en el cráneo que está comprimiendo los nervios circundantes. Existe una alta posibilidad de que experimente pérdida de memoria. Intente recordar ahora. ¿Cuánto puede recordar?». Miré al médico aturdida y murmuré: «Mi apellido es Moore». Los médicos intercambiaron miradas incómodas. «¿Podemos contactar a su familia?», pregunté. «Ya los hemos notificado», respondió el médico. «Esa persona dijo que es su prometido y que llegará en breve». Mi corazón dio un vuelco. ¿Tengo un prometido? ¿Desde cuándo estaba en una relación? ¿Quién es él? ¿Es guapo? Justo entonces, mi teléfono sonó de repente. Abrí WeChat y vi un mensaje de alguien cuyo apodo era Cachorro. Dios mío, no tienes idea de lo descarada que es Lily Stone. Incluso publicó algo públicamente en sus estados ahora mismo. ¿Públicamente? ¿Puedes creerlo? Dijo en público que el marido de otra persona es su verdadero amor, justo el día de la boda. Me quedé paralizada. ¿Quién es Lily Stone? ¿Qué boda? ¿La boda de quién? Al no responder, siguió enviando mensajes. Sophie Moore, ¿dónde estás? Te digo que no hagas ninguna tontería por esos dos basuras. No vale la pena. Aunque se caiga el cielo, todavía me tienes a mí. En el peor de los casos, me casaré contigo. Después de leer esos mensajes, estuve segura de que nuestra relación debía de ser muy cercana, así que le respondí que estaba en el hospital. Unos 30 minutos después, Cachorro, Grace-Gu, apareció frente a mí, me miró con una expresión de total incredulidad. Y me preguntó: ¿de verdad no recuerdas absolutamente nada? Luego soltó un largo suspiro de alivio. Quizás sea mejor que no recuerdes, así no tendrás que ponerte triste por ese maldito hombre. La puerta de la habitación del hospital se abrió de repente y apareció un hombre apuesto. Era alto, vestía un traje perfectamente entallado y parecía el protagonista masculino de un drama romántico. ¿Podría ser mi prometido? No necesité pensarlo mucho más, solo por su rostro y figura ya estaba muy satisfecha. «Hola», dijo con calma. «Me llamo Julian King. Mi coche fue el que te atropelló. Estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad, cubriré todos tus gastos médicos. Contrataré una enfermera privada para cuidarte hasta que te den el alta, y en cuanto a la compensación, puedes poner el precio». Al pensar en el prometido, que me había abandonado para huir con su amante, surgió en mí un impulso repentino de venganza, y le pregunté sin rodeos: «¿Estás soltero?». Asintió. «Eso está bien», dije. «No quiero compensación ni necesito enfermera. Quiero que seas mi novio». Me sonrió como si estuviera mirando a una idiota. «¿Sabes quién soy?». «No necesito saber quién eres», respondí forzándome a sonar arrogante. «Tu coche iba a exceso de velocidad, eso causó el accidente. Podría llamar a la policía y hacer que te arresten. Fuiste tú quien pidió un acuerdo, así que yo pongo las condiciones». Guardó silencio un momento y al final cedió. «Está bien. Ganas tú. Tengo algo que atender primero, volveré más tarde con eso». Se fue. Los ojos de Grace se abrieron de par en par, agarró su teléfono, buscó algo en Baidu y dijo: «Sabía que ese nombre me sonaba. Julian King, resulta que está en la cima de la lista de ricos de nuestra ciudad. Dicen que tiene influencia tanto en el mundo clandestino como en el empresarial legal. Sophie, ¿estás segura? ¿De verdad está bien meterse con alguien así?». Yo también empecé a preocuparme un poco y dije con vacilación: «Debería estar bien, ¿no? Al fin y al cabo, el accidente fue culpa suya». Mientras aún pensaba en ello, otro hombre apareció de repente en la puerta de la habitación. También era alto y apuesto. Pero comparado con Julian King se veía claramente más cansado y demacrado. Si no me equivocaba, ese hombre era mi prometido, Ethan Ford. Extrañamente, aunque no recordaba nada de lo que había pasado entre nosotros, en el momento en que vi su rostro surgió en mí un profundo asco. Instintivamente supe que debía de haberme hecho un daño terrible en el pasado,
así que no sentí ninguna necesidad de ser educada con él. Él me miró con evidente desagrado. Sophie Moore, de verdad te subestimé. Nunca pensé que pudieras causar semejante alboroto, sobornando a médicos para que me mientan. Parece que Lily tenía razón. Eres realmente buena actuando, te juzgué mal. No quise perder ni una palabra más con él. Ven aquí, dije con frialdad. Se acercó como se le indicó. Con toda la fuerza que tenía, levanté la mano y le di una fuerte bofetada. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó. ¿No es obvio?, respondí con calma. Le estoy dando una lección a un canalla. Si no recuerdo mal, ya hemos roto, ¿no? En ese caso, llévate a tu amante y aléjate de mí lo más posible. No vuelvas a aparecer delante de mí, de lo contrario, la próxima vez no será solo una bofetada. Me miró conmocionado. Sophie Moore, ¿de verdad te has vuelto loca? ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo?, exigió. Claro que lo sé. Respondí con serenidad. Ahora sal inmediatamente, eso es lo que digo. Y más adelante, no vengas llorando y rogándome que te acepte de vuelta. Tras irse, sacudí rápidamente la mano y maldije en voz baja. Maldita sea, su cara sí que era dura, ya se me estaba entumeciendo la palma. Grace suspiró con sinceridad y dijo: Sabes, después de perder la memoria en realidad eres bastante imponente, es como si te hubieras reiniciado. Si hubieras sido así antes, quizá no habrías sufrido tanto. Rey, ¿quién no pensaría así? Pero incluso ahora no era demasiado tarde. Aunque hubiera perdido la memoria, mi inteligencia seguía intacta. Según Grace, yo era educada, capaz, atractiva y bien proporcionada. No había razón para aguantar a un hombre así. Había muchos hombres en el mundo, si uno no funcionaba, podía reemplazarlo. Torturarme por ello no tenía ningún sentido. Durante ese tiempo, Ethan Ford me llamó varias veces más. En esencia, preguntaba si ya me había calmado, mientras me advertía repetidamente que no jugara a hacérmela difícil. No tenía idea de dónde sacaba tanta confianza. ¿Cómo podría gustarme todavía? Mi gusto de entonces debió de ser terrible, así que lo bloqueé de manera decisiva. Cuando se acercaba el día de mi alta, recibí una llamada de una mujer desconocida. Dijo que mi padre tenía cáncer de esófago en fase terminal y quería verme por última vez. Según Grace, yo apenas había tenido contacto con mi padre. A lo largo de los años, solo me enviaba dinero de forma regular. Además, cuando era joven, había abandonado a mi madre y a mí para huir con otra mujer. Así que, viviera o muriera, en realidad no tenía nada que ver conmigo. Pero según esa mujer, el negocio de mi padre había ido muy bien estos años. Y siempre se había sentido culpable conmigo, por lo que pensaba darme prioridad al repartir sus bienes. Bueno, si había dinero que cobrar, podía hacer un viaje. Lo extraño fue que el día de mi alta volví a encontrarme con Ethan Ford. Estaba acompañando a Lily Stone a un chequeo prenatal. Lily Stone ya estaba embarazada. No pude evitar soltar una risa fría por dentro. ¿Así que esta era la lástima y compasión de las que hablaba? Si no la amaba de verdad, ¿cómo podían las cosas haber avanzado tan rápido? Siendo cariñoso con otra mujer por un lado, mientras por el otro me esperaba a mí, para volver y terminar la boda. Ethan Ford era realmente descarado. Por suerte, ya no recordaba ninguno de los recuerdos ni el amor que una vez tuve por él, así que no desperdiciaría ni una sola emoción en él. Solo sentí un poco de pena por mí yo del pasado. Mientras pensaba, mi teléfono sonó de repente. El que llamaba era el vicepresidente Zahn. Señorita Moore, por fin logramos contactarla, dijo con ansiedad. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? No ha venido a la empresa. Y todo es prácticamente un caos. Desde que el vicepresidente Ford causó ese escándalo en la boda, la reputación del grupo Ford ha ido empeorando. Varios proveedores importantes han dejado de cooperar con nosotros y los grandes clientes se marchan cada día. Si esto continúa, la empresa va a quebrar. Capté rápidamente el punto clave de lo que decía y comprendí de inmediato lo importante que yo era para la compañía. Así que dije con indiferencia: entonces que quiebre. No tienes que preocuparte. Creo que deberías renunciar lo antes posible. Con el carácter de Ethan Ford, no tendrá éxito en nada. Recuerda decirle a todos en la empresa que quien quiera irse, que lo haga cuanto antes, cuanto más pronto, mejor. Señorita Moore, ¿está bromeando?, dijo incrédulo. Esta empresa es algo en lo que ha volcado años de esfuerzo, como puedes ampliamente. De acuerdo, dije, voy a colgar ahora. Y terminé la llamada. Por mucho esfuerzo que hubiera puesto, esa empresa no llevaba mi apellido. Cuanto dinero ganara no tenía nada que ver conmigo.
En el pasado me había dedicado a ella probablemente porque pensaba que iba a ser la esposa del jefe. Ahora, solo ver a Ethan Ford me irritaba. ¿Por qué querría tener algo que ver con él? De repente se me ocurrió una idea. Si todos en la empresa todavía me escuchaban, ¿por qué no retirar todos mis activos de la empresa y fundar una nueva por mi cuenta? ¿No sería mejor que la compañía llevara mi apellido? Al final, aún así no pude ver a mi padre por última vez. Cuando llegué, él ya había dejado de respirar. Lógicamente, ese era el momento en que debería haberme sentido triste, pero por desgracia no sentí absolutamente nada. Para mí era como un completo desconocido sin importancia. Tras asistir al funeral, recibí la enorme herencia que dejó y de inmediato comencé a planear cómo hacer que Ethan Ford se declarara en bancarrota. Ni siquiera había tenido oportunidad de verlo cuando su madre vino a buscarme. Sophie, dijo primero, he venido a disculparme en nombre de Ethan. Todos estos años, todo lo que has hecho por Ethan y por la familia Ford lo he guardado en mi corazón. Siempre te he considerado mi única nuera. Se quedó a mitad de la frase, así que la animé. Tía, si tiene algo que decir, dígalo. Entonces continuó. Ahora que Lily Stone está embarazada, estoy muy conflictuada. Esto te involucra. Quiero preguntarte si puedes aceptar a su hijo. No permitiré que ella se case con Ethan. Mientras yo viva, puede olvidarse de entrar en la familia Ford. Tú y Ethan estaban comprometidos. Si no hubiera arruinado tu boda la última vez, ya serías la nuera de la familia Ford. Eso fue suficiente. Realmente no podía seguir escuchando. Tía, ya he sido muy clara. Ethan Ford y yo hemos roto. El compromiso ya no es válido. Agradezco el cuidado que me mostró en el pasado, pero no hay nada más que discutir sobre este asunto. Ella me miró con incredulidad. Sophie, el niño es inocente. ¿De verdad puede ser tan despiadada? Grace Wu había dicho una vez que la madre de Ethan Ford me había tratado como a su propia hija. Ahora parecía que no era del todo cierto. ¿Qué clase de madre obligaría a su propia hija a aceptar el hijo de una amante? Era absurdo hasta el extremo. En aquel entonces me valoraba probablemente porque pensaba que yo era útil. Después de todo, había gestionado muy bien su empresa. Ahora que su hijo tenía un hijo con una amante, eligió de inmediato al niño, y no importaba si yo era sacrificada. Una vez que comprendí eso, no quise gastar ni una palabra más con ella, solo quería cortar todos los lazos lo antes posible. La llamo tía por respeto a la bondad que una vez me mostró, dije con calma, pero hoy, en el momento en que hizo esa petición, nuestra relación terminó. De ahora en adelante no necesitamos volver a contactarnos, y lo que le ocurra a su hijo no tiene nada que ver conmigo. La madre de Ethan Ford solía decir que yo tenía talento para los negocios. El vicepresidente Jan decía que la empresa no podía sobrevivir sin mí. Resultó que ambos decían la verdad. Yo estaba genuinamente interesada en los negocios y, en muy poco tiempo, tomé el control de las conexiones existentes. Comprendí por completo cómo funcionaba el sector, alquilé oficinas y lancé mi empresa emergente a gran escala. Varios empleados clave del grupo Ford renunciaron y me siguieron para empezar de cero. Además, también contratamos a nuevo personal. La empresa pronto empezó a ser rentable. Durante ese periodo recibí un mensaje de WeChat de alguien cuyo apodo era novio temporal. Señorita Moore, me tocó y luego salió corriendo. ¿No cree que eso es un poco grosero? Fruncí el ceño. ¿Quién era este? Entonces mi memoria volvió al día del accidente y 3 palabras surgieron en mi mente. Julian King. Su coche me había atropellado en ese momento. Yo no pedí compensación y, en cambio, exigí que fuera mi novio. Pero ahora ya no necesitaba un novio, solo quería ganar dinero. ¿Estaría bien cambiar de opinión y pedir compensación en su lugar? Bueno, de todos modos podía intentarlo. Lo siento, escribí, ese día te pedí que fueras mi novio solo para provocarle a mi prometido, que me abandonó en la boda para huir con su amante. Ya no lo necesito. Rompamos, si no estás de acuerdo, entonces la compensación también está bien. No pediré mucho, 1 millón será suficiente. Después de enviar el mensaje, no respondió. Como resultado, media hora después apareció en la entrada de mi empresa. Entonces, señorita Moore, dijo Julian King mirándome con calma, ¿me ve como una rueda de repuesto o simplemente como una herramienta? Me encogí de hombros con indiferencia. Como prefieras, puedes pensarlo como quieras. Me miró con un interés evidente y luego se rió. Sophie Moore, en realidad te conozco desde hace mucho tiempo, solo que no esperaba que volviéramos a encontrarnos de esta manera. Justo cuando mi curiosidad había sido despertada y quería que continuara, vi aparecer a alguien a quien no quería ver en absoluto, Lily Stone. ¿Qué hacía ella aquí?
Deberías cancelar tu compromiso con Ethan Ford, dijo sin rodeos en cuanto abrió la boca. Él no te ama, no tiene sentido que te aferres al título de su prometida. Probablemente ya sabes que estoy embarazada. El niño es de Ethan. Me equivoqué al causar problemas en tu boda, pero también te salvé, incluso si te casaras con él, su corazón nunca estuvo contigo. Entonces lo entendí. Mientras yo no cancelara públicamente el compromiso con Ethan Ford, ella siempre llevaría la etiqueta de amante. Una vez que naciera su hijo, sería un hijo ilegítimo de la familia Ford, sin estatus ni reconocimiento, algo sin duda doloroso para una madre. Podía entender por qué había venido a presionarme para cancelar el compromiso, pero eso no significaba que haría lo que ella quisiera. Así que la desafié con calma. ¿Cómo sabes que su corazón no está conmigo? Si estuvieras tan segura, no habrías venido a buscarme hoy. Viniste porque Ethan Ford y su madre se negaron a dejarte entrar en la familia Ford. Después de todo, simplemente no eres digna. Pareció que había tocado un punto sensible. Su expresión se ensombreció de inmediato y su mirada se volvió feroz. Sophie Moore, no te creas demasiado. Tengo muchas formas de hacer que Ethan te odie y otras tantas de hacer que su madre te desprecie. Solté una risa fría. Bien, adelante, inténtalo. En el instante en que esas palabras salieron de mi boca, de repente me agarró y me arrastró hacia las escaleras. Al segundo siguiente, ella misma cayó rodando por ellas. Un grito estridente rasgó el aire y vi cómo su vestido blanco se manchaba rápidamente de rojo. ¿Era eso algo así como herir al enemigo 1000 y lesionarse a uno mismo 800? Realmente era despiadada. Por suerte, ya había anticipado sus intenciones maliciosas y había grabado todo con antelación. Cuando llegó la ambulancia, fui al hospital con ellos, esperando ver qué tipo de actuación montaría a continuación. Mi novio temporal, Julian King, también fue, dijo que de todos modos estaba libre. Tal como esperaba, después de que Lily Stone despertó en el hospital, empezó a actuar de inmediato. Sophie, ¿es cierto lo que dijo Lily? ¿De verdad la empujaste por las escaleras? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Incluso si estabas celosa de ella. No deberías haber usado un método así. Ya te dije ese día que no permitiría que entrara en la familia Ford. Una vez que nazca el niño, seguirás siendo la señora oficial de la familia Ford. ¿De qué más podrías estar insatisfecha? Si quieres, el niño incluso puede criarse bajo tu nombre. Ya no pude soportarlo más y no pude evitar reírme a carcajadas. Esta pareja de madre e hijo era realmente absurda. Nunca esperé que el dicho, tal madre, tal hijo, fuera tan exacto. Con una madre así, no era de extrañar que Ethan Ford fuera tan ciegamente confiado. Pero en este punto discutir no tenía sentido. No tenía necesidad de gastar palabras con ellos. Solo rebajaría mi propio valor. Giré la cabeza y miré a Lily Stone, tumbada en la cama del hospital. ¿Estás absolutamente segura de que yo te empujé por las escaleras? ¿Absolutamente segura de que quise hacerte daño a ti y al niño que llevas en el vientre? ¿O fue que te empujaste tú misma? Ella tartamudeó tratando de discutir. Bien, muy bien, dije con calma. Luego saqué mi teléfono y llamé a la policía, denunciando que alguien me estaba acusando falsamente. Dije que la demandaría por difamación. Cuando entregué la grabación a la policía, Lily Stone entró en pánico y rompió a llorar, pero me negué firmemente a retirar la denuncia. Estaba decidida a hacerla pagar el precio que merecía. Poco después, Ethan Ford también descubrió la verdad. El embarazo de Lily Stone nunca había sido viable desde el principio. El médico ya le había dicho que el feto había dejado de desarrollarse antes de que viniera a buscarme. Por eso me buscó deliberadamente, con la intención de culparme por la pérdida del niño. De ese modo, Ethan me odiaría, ella despertaría su culpa, y su madre también me odiaría. Creerían que yo había causado la muerte de su nieto no nacido. Conmigo fuera del camino, solo sería cuestión de tiempo antes de que se casara con Ethan Ford. Debía admitir que sus cálculos eran meticulosos. Lo que no esperaba era que yo ya hubiera visto a través de su plan. Puede que hubiera perdido la memoria, pero no había perdido la inteligencia. Una vez que entendí claramente las relaciones entre estas personas, me mantuve en guardia contra ella. No hago daño a los demás, pero tampoco permitiré que otros me dañen sin contraatacar. Después de este incidente, Ethan Ford quedó completamente disgustado con Lily Stone y, en cambio, empezó a acosarme a mí. ¿Quién era el hombre que te acompañó al hospital ese día? Preguntó de forma agresiva. Sophie Moore, ¿has olvidado quién eres? Realmente no entendía de qué identidad estaba hablando. Después de todo lo ocurrido, ¿seguía pensando que yo era su prometida? Este hombre estaba realmente loco.
Antes de que pudiera hablar, Julian King respondió por mí: soy su novio. ¿Novio? Ethan se burló: así que eso es. ¿Llevan ustedes dos juntos mucho tiempo ya? Luego se volvió hacia mí: Sophie Moore, deberías ser un poco sensata. Admito que dejarte plantada en la boda estuvo mal. Y que no debí tener una relación ambigua con Lily Stone, pero ella tiene depresión. El médico dijo que podría suicidarse en cualquier momento. Yo solo quería salvarla. ¿No tienes ni un poco de empatía? ¿Por qué buscarías a cualquier hombre solo para vengarte de mí? Estaba tan enfadada que me reí. ¿La salvaste hasta la cama y la dejaste embarazada? ¿No tienes ninguna vergüenza? Deja de usar la depresión como excusa para todo. Estás insultando a las personas que realmente sufren depresión. Ella se degradó a sí misma. Eso no tiene nada que ver con la depresión. Pero estuvimos juntos 8 años, insistió. Durante 8 años, tu mayor sueño fue casarte conmigo. No creo que puedas soltarlo así como así. Créelo o no, eso depende de ti, dije fríamente. Con eso, agarré a Julian King y me fui. Ethan se negó a dejarlo pasar. Inmediatamente nos persiguió, pero Julian se dio la vuelta y lo derribó de un puñetazo. Con voz helada lo advirtió: ¿no entiendes el lenguaje humano? Ella ya no tiene nada que ver contigo. Si sigues acosándola, te mostraré lo que es el verdadero sufrimiento. Tenía que admitir que Julian King era realmente perfecto para ser novio. Era guapo y rico, pero lo más importante, era considerado. Siempre que ocurría algo, estaba dispuesto a dar un paso al frente. Sus habilidades interpretativas eran impecables. Con él, a mi lado, realmente me sentía mucho más segura. Al menos, cuando Ethan Ford venía a acosarme, Julian podía ayudarme a bloquearlo por un tiempo. Incluso mi mejor amiga Grace Wu dijo que de verdad había convertido la desgracia en fortuna. Para ser sincera, dijo, si un hombre de primera categoría como Julian King realmente se convirtiera en tu novio, entonces que te atropellara su coche no habría sido una pérdida tan grande. Me quedé sin palabras. ¿Olvidaste cuánto tiempo estuve tirada en esa cama de hospital? Dije que fuera o no mi novio. Esa deuda aún tenía que saldarse. Simplemente no tenía tiempo para eso ahora. Estaba ocupada ganando dinero. Después de que la empresa entró en una fase de operación estable, estaba constantemente ocupada buscando nuevos proveedores, yendo de un lado a otro entre fábricas todos los días y desarrollando nuevos clientes por múltiples canales. Estaba tan ocupada que apenas podía respirar. Comparado con las relaciones románticas, una vida centrada en mi carrera parecía mucho más adecuada para mí. Desde hacía tiempo sabía que yo era indispensable para la empresa de la familia Ford, así que, naturalmente, también podía dirigir mi propia empresa con gran éxito. Simplemente antes había estado demasiado inmersa en el amor como para pensarlo. De lo contrario, me habría convertido en una jefa rica hace mucho tiempo. Como era de esperar, los hombres no eran más que obstáculos para que las mujeres ganaran dinero, completamente inútiles. Justo cuando había olvidado por completo a Ethan Ford, él empezó a acosarme de nuevo. Creía obstinadamente que solo había perdido la memoria y olvidado lo profundamente que lo amaba. Estaba convencido de que una vez recuperara mis recuerdos, definitivamente querría casarme con él y con nadie más. No quería discutir con él, así que le advertí directamente que si continuaba acosándome llamaría a la policía. No me escuchó en absoluto. Y cuanto más continuaba esto, más Lily Stone, después de haber sido utilizada y luego abandonada por él, se negaba a aceptarlo. Volcó todo su odio sobre mí. Cuando fui sola a reunirme con un cliente, ella se lanzó hacia mí como una loca y así sin más. Volví a ser hospitalizada por un accidente de coche. A diferencia de la vez anterior, cuando Julian King me había atropellado accidentalmente. Esta vez Lily Stone había causado el daño deliberadamente. Definitivamente acabaría en una comisaría o en un hospital psiquiátrico. Esta vez no podría escapar. Pero este accidente trajo un resultado inesperado. Recuperé los recuerdos que había perdido. Recordé cómo Ethan Ford y yo nos enamoramos, cómo reconstruí por mi cuenta la empresa de la familia Ford, cómo estuvo enredado con Lily Stone y todo el daño y la traición que me infligió. Cuando esos recuerdos regresaron de golpe, me sentí asfixiada, casi sumida en la desesperación. Sin ningún pudor apareció con un anillo y me propuso matrimonio. Me preguntó si podía casarme con él. No respondí ni una sola palabra. Se arrodilló fuera de mi casa toda la noche. A la mañana siguiente llamé a la policía y lo denuncié por acoso. Cuando se lo llevaron, no miré atrás ni una sola vez. El amor que llega demasiado tarde es peor que la maleza. Nunca volvería a conmoverme por algo así.
No mucho después, la empresa de Ethan Ford quedó al borde de la quiebra, cargada con enormes deudas. Su madre siempre había tenido problemas cardíacos y, al enterarse de la noticia, enfermó gravemente y nunca volvió a levantarse de la cama. Durante ese tiempo intentó verme innumerables veces. Pero me negué a verla. Ella me había mostrado bondad en el pasado y yo también la había tratado sinceramente. Ya no nos debíamos nada. Siempre creí que el colapso de la empresa de la familia Ford era inevitable, porque Ethan Ford nunca se centró en su trabajo. Y no tenía cabeza para los negocios. Pero lo que no esperaba era que una fuerza externa hubiera intervenido en todo esto. Porque Julian King me dijo, ¿te gusta este regalo?, preguntó. Yo estaba un poco confundida. En realidad, él no necesitaba hacer todo esto. Pero inesperadamente dijo, ¿no crees que a lo largo de toda esta historia mi presencia ha sido demasiado baja, como si no hubiera hecho nada? Como si no existiera. Me reí de su forma de pensar, extrañamente seria. Esta era originalmente mi historia. Tú solo eras un personaje masculino secundario. Con o sin ti, yo igualmente no lo perdonaría y lo derrotaría por mi cuenta. Ese era el precio que merecía pagar. Sigo siendo tan fuerte como siempre he sido. Recordé que él había dicho antes que me conocía desde hacía mucho tiempo. Según lo que me contó, cuando yo estaba en la secundaria. Hubo una vez en que fui a la empresa de mi padre a exigir dinero, diciendo que mi abuela estaba gravemente enferma y que, si no se hacía cargo, lo demandaría. Julian casualmente estaba allí en ese momento. Era unos años mayor que yo y, tras graduarse de la universidad, había tomado el control del negocio familiar. Fue a la empresa de mi padre para hablar de cooperación y, de manera inesperada, se topó conmigo. Dijo que nunca había conocido a alguien tan testaruda como yo, con una tenacidad muy superior a la de personas de mi edad. Ya entonces sabía que algún día me convertiría en alguien muy capaz, no inferior a mi padre. Dije a la ligera que él solo era un hombre que había abandonado a su esposa y a su hijo, y que ni siquiera era filial. Al decir eso, ambos nos reímos. Fue la primera vez que realmente creí en el destino. Resultó que muchos años atrás ya nos habíamos conocido. Después de dar tantas vueltas, terminamos reencontrándonos una vez más. Después de eso, realmente me transfirió 1.000.000, diciendo que era una compensación. Me quedé sorprendida. ¿Estaba tratando de cortar lazos conmigo? Después de todo, al principio yo había dicho que no necesitaba que fuera mi novio, solo quería 1.000.000 como compensación. Justo cuando me sentía decepcionada, dijo, esto es lo que te debo. Golpearte con mi coche fue culpa mía desde el principio. Si realmente quieres pensarlo demasiado, entonces considéralo como dote. Me apresuré a negarlo. No estoy pensando demasiado. No quiero casarme. Aún no he ganado suficiente dinero. No puedo tropezar otra vez por culpa de un hombre. Después de eso, me ocupé en expandir la escala de mi empresa. En cuanto a los asuntos relacionados con Ethan Ford, solo los oí a través de otros. Según lo que escuchó Grace Wu, después de que la empresa quebró, Ethan Ford se fue solo a África, donde se encontró con disturbios civiles. Hasta el día de hoy no está claro si está vivo o muerto. Su madre sufrió un infarto de miocardio al enterarse de la noticia y falleció poco después. En cuanto a Lily Stone, fue diagnosticada oficialmente con una enfermedad mental y finalmente enviada a un hospital psiquiátrico. Incluso ahora, de vez en cuando balbucea, Sophie Moore, muérete. Ni se te ocurra robarme a Ethan. Él es mío, mío. Cuando escuché todo esto, no sentí absolutamente nada. Al final, solo fueron transeúntes en mi vida. En cuanto a Ethan Ford, no me arrepiento de haberlo amado. Si alguna parte de mi pasado hubiera sido borrada, no me habría convertido en la persona que soy hoy. Hace muchos años leí un pasaje en un libro. La mayoría de las mujeres pasan toda su vida intentando demostrar dos cosas. Primero, que son hermosas, y segundo, que son dignas de ser amadas. Solo un pequeño número de personas despierta temprano y deja de buscar validación en los demás. Entienden que, comparado con demostrar algo, aprender a amarse a sí mismas es la lección que realmente debe completarse en esta vida. Así es, a quien conocemos en la vida, quien nos ama y quien nos hiere. Nada de eso importa realmente. Lo que de verdad importa es si podemos volvernos mejores a través de esas experiencias y luego aprender a amarnos a nosotros mismos. Soy muy afortunada porque comprendí esta verdad. Quien quiera que esté a mi lado obtendrá alegría y felicidad, paz y plenitud. Y quien me pierda, solo se quedará con pérdida y arrepentimiento.